Abrazos para los cientos de oyentes de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Estamos en nuestra serie de iniquidades y he decidido hacer una serie que se llame Pecados de Sangre. Cómo esos pecados afectan nuestras generaciones. Y yo entiendo que hemos venido a Cristo y Cristo ha perdonado nuestro pecado. Y está muy bien, yo lo creo profundamente. Pero yo lo que sí puedo ver es que pasan años y los cristianos, muchos no levantan, no progresan. Porque aunque Cristo perdonó el pecado, de hecho Él no lo perdonó en el momento en que usted hizo la oración de fe. En ese momento se activa el perdón. Jesucristo perdonó los pecados de todos en la cruz del Calvario. Creo que usted puede entender eso. Pero la maldición, hay que hacer un proceso para romperla. El pecado es limpiado. Se activa el perdón de la sangre de Jesús cuando usted hace la oración de fe. Pero el proceso de rompimiento de maldiciones es precisamente eso, un proceso. Y a veces uno ni sabe, y bueno, ¿y de dónde vienen y por qué? Y estos programas de maldiciones de sangre le van a ayudar mucho a entender y a romper maldiciones. En la primera parte de los programas yo estuve hablando sobre Caín, fue el primero. Es la primera referencia a un pecado de sangre, de derramamiento de sangre. Y vimos que la tierra lo maldijo, él quedó siendo un errante y extranjero. Y las generaciones de él, viéndolo bíblicamente, fueron generaciones muy peleadoras, muy belicosas. Fueron hijos, nietos, bisnietos muy peleadores. Gente muy conflictiva, porque hay una iniquidad, se transfiere. Y el día de ayer vimos que esto es una ley espiritual. Entonces no hay tal cosa como de pronto usted viene y me dice, ya no hay maldiciones. Este evangelio extrema gracia, no hay nada, no hay maldiciones. No me vengan con eso, porque si usted es pastor y me está escuchando, los dos hemos sido pastores por años y usted sabe cómo vive la gente al interior de una iglesia. Por más de que se le predica, usted sabe qué situaciones financieras hay, qué situaciones viven personas en la sexualidad, qué situaciones viven a veces inexplicables en personas. ¿Usted ha tenido alguna vez alguna familia donde varios miembros de la familia se soltó muerte sobre ellos, aun cuando iban a la iglesia y no se supo cómo detener esa situación? De hecho, alguien está escuchando este programa y está pasando por algo así. Aquí le voy a dar una llave del reino de Dios. Sí, yo sé que Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Para mí eso es claro. Jesús dijo, todo está hecho, consumado es. Y habiendo dicho esto, entregó el Espíritu. Pero una cosa es que Él lo haya hecho todo y otra cosa es que yo establezca en la tierra lo que Él hizo. Ese es nuestro trabajo, esa es la función de la iglesia. Entonces veíamos ayer que David recibe el trono. David es ungido, él recibe 3 unciones. La primera por Samuel, la segunda sobre 2 de las tribus y luego sobre todo Israel. Y bíblicamente, si usted estudia la escritura, segunda de Samuel capítulo 21, llegan 3 años de hambre a Israel. Pero qué cosa, 3 años de hambre fuertísimos. Y David tenía una característica y era consultar al Señor. Yo di una prédica sobre esto y se levantan las críticas terribles. ¿Cómo es eso de que usted va a consultar a Dios? Eso no pasa en este tiempo. Yo no sé algunas personas en qué Dios creen, pero uno puede consultar a Dios y ahora que tenemos el Espíritu Santo es más fácil escuchar la voz de Dios. Para ellos era más difícil. Y David va a consultar a Dios y el Señor le responde: esto no tiene que ver contigo, esta maldición no tiene que ver contigo. Esta hambre que está viviendo Israel, la causa es Saúl, por la casa de sangre, porque él mató a los gabaonitas. ¡Wow! Entonces David no tiene, para que lo entienda, velas en ese entierro. David no, o sea, yo no he hecho nada porque es 3 años de hambre. El pueblo se está muriendo de hambre, no hay comida, la tierra se secó, vienen, nos roban, nos quitan. Señor, son 3 años, ¿qué ocurre? David, no eres tú, no fuiste tú.
es por causa de Saúl. Tú recibiste un trono y ese trono estaba manchado de sangre. Saúl mató a los gabaonitas. Wow, muy interesante. Entonces sí se puede heredar una maldición de sangre. Y yo hablaba ayer, el programa que hice ayer, número 1, sangre derramada de seres humanos en asesinatos, guerras, peleas, no sé, en los campos. ¿Cuántos secretos tiene la gente? Hablé de sangre de abortos, de bebés. También hablé de sangre de personas que abusaron sexualmente de niños, de niñas, pero también de esos hombres que les encanta andar buscando peladitas de 14, 15 años para quitarle la virginidad y después botarlas. En la virginidad se rompe el himen y ahí hay un derramamiento de sangre. Pero también yo les hablé a ustedes de derramamientos de sangre animal. No estoy hablando de alguien que trabaja en una carnicería, para que lo entienda, o en un matadero de ganado. No estoy hablando de eso, porque torcería en la enseñanza, pero sí estoy hablando de cuánta gente no se baña con sangre de gallina, o los mandan bañar en brujerías, hechicerías, los hacen tomar sangre de gatos, bueno, de todo tipo de situaciones. Y a su vez pues también para que lo pueda entender bien, es que todo tipo de derramamiento de sangre a través de brujería, hechicería, satanismo, eso maldice las generaciones. Y también les expliqué algo sobre tener relaciones sexuales con la mujer en el periodo de la menstruación, porque ahí hay algo, ahí hay algo espiritual en ese periodo de la esposa, ese periodo de la mujer, hay algo espiritual. Y Dios dijo, no lo hagan. No porque Él sea aburrido, porque no quiera que usted disfrute de su esposa, sino porque espiritualmente ahí está pasando algo. Ahora, yo quiero entonces que pensemos quiénes eran los tales gabaonitas, cómo fue ese tema de tan grave, ¿no? O sea, ¿qué hizo Saúl? Bueno, sabemos que los mató, pero vamos a pensar cómo es el rollo. En Josué 9 encontramos la historia. Acá dice la escritura, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, que fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cuernos viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y cosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento, dice la Biblia, en Gilgal. Y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes son vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierras muy lejanas, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama, y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaban hasta Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este es nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos a venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mojoso. Estos cuernos de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos, también están nuestros vestidos y nuestros zapatos viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Wow. No consultaron a Jehová, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos, y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel,
Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes. Llamándolo Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros? Siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos dijeron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer con nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día para ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. ¡Wow! ¡Qué capítulo! Es un capítulo muy interesante y yo quiero compartir este día esa parte. Porque fue tan grave el pecado de Saúl que vinieron 3 años de hambre. Lo leímos, acá lo leímos. Entonces los gabaonitas, el Señor dijo: entren, posean toda la tierra, tomen toda la tierra, no dejen vivo a nadie. Pero los del resto, dice la Biblia, ya los amorreos, cananeos, heteos, heveos, jebuseos se concentraron para pelear contra Israel. Pero los de Gabaón dijeron: no, ¿cómo vamos a pelear? Ellos tienen un Dios grande, un Dios todopoderoso, nos van a acabar, vamos a engañarlos. Entonces dice la Biblia que tomaron pan viejo, vestidos rotos, sacos de vino dañados, y llegaron a donde Israel y le dijeron: no, nosotros no vivimos entre ustedes, nosotros vinimos de muy lejos, hemos oído la fama de su Dios, no queremos problemas, hagamos alianza. Dios había dicho: no hagan alianzas con ellos, y ellos vinieron, pero Israel no consulta al Señor. Ahí está muy claro. David consultaba a Dios, Israel no consulta a Dios, sino que hicieron un pacto, una alianza. Los jefes de Israel dijeron: bueno, ustedes van a estar aquí entre nosotros. Y a los 3 días, eso no pasó mucho tiempo, algo tuvo que haber pasado en Israel, porque comenzó un murmullo: estos son enemigos, estos son vecinos, estos viven entre nosotros, nos han engañado. Y se reúne todo Israel: ¿y ustedes por qué se dejaron engañar? ¿Por qué no consultaron a Dios? Los príncipes: pues ya hicimos eso y no hay manera, hemos hecho una alianza, hemos hecho un pacto, no se puede romper, no los podemos tocar, no los podemos matar, porque ya hay un pacto, hay una alianza. Estos enemigos del pueblo de Dios vienen y dicen: sí, es que nosotros sabemos el Dios que ustedes tienen, nosotros no nos queremos morir, no queremos, vamos a ser sus esclavos. Y quedan como esclavos de Israel los aguadores y los leñadores, gente que servía al lado del tabernáculo o de la casa del Señor. Josué viene y les dice: ustedes ¿por qué nos engañaron? Malditos sois. Y los maldice con una maldición de esclavitud. Esa es como el punto de Gabaón. Entonces por eso vuelvo al libro de Segunda de Samuel. ¿Por qué vino hambre? Porque usted recuerda que los de Israel dijeron: no los podemos matar. No podemos matar a los gabaonitas porque ya hicimos una alianza, aunque haya sido, perdónenme en el término, una metida de pata y nos hayamos equivocado, ya tenemos una alianza. Si rompemos ese pacto, si rompemos esa alianza, nosotros vamos a recibir un trato de Dios. Si nosotros recibimos esa alianza, la ira de Dios se va a encender. Si rompemos esa alianza, la ira de Dios se va a encender contra nosotros. Ya no podemos matarlos. Entonces, pues, nuestra única solución es: hagámoslos esclavos. Y los gabaonitas se hicieron esclavos. Entonces había un pacto, una alianza. No los podían matar. No los podían. Así hubiera sido con engaños, así hubiera sido con mentiras, así hubiera sido, bueno, de la manera que hubiera sido, había un pacto y una alianza. Y resulta que
Saúl no era un hombre de pacto. Saúl no era un hombre de alianza. Saúl, cuando se le volteaba la cabeza, le tocaba matar al que fuera, lo mataba. Así fuera su siervo, así fuera alguien que Dios hubiera ungido, así fuera un pequeñito que no le representaba ningún peligro al reino. Saúl era un hombre terrible, terrible. Y Saúl mata a los gabaonitas. Entonces un día, en ira, en enojo, Saúl agarra a los gabaonitas y los asesina, los mata a todos. Yo quiero que ustedes noten la importancia de un pacto en la Biblia. Sobre todo, déjeme hacer este punto, no es un juicio para nadie. Sobre todo para todos aquellos hermanos o personas que hacen un pacto matrimonial y por cualquier cosa van rompiendo las cosas y no me gusta, pues sabe que ya esto se acabó. Y bueno, con ese libertinaje que hoy tenemos con la predicación de la gracia de Dios de una manera incorrecta, la gente vive rompiendo pactos y me parece peligroso cuando uno hace un pacto, uno hace un compromiso. Lo estoy mostrando por la palabra, porque Israel y Josué dijeron no los podemos matar, hicieron alianza. Cuando descubrieron la verdad ya no los podían matar, los tuvieron que convertir en esclavos, pero Saúl sí los asesinó y derramó la sangre de ellos. En otro programa les voy a decir cómo fue el evento. ¿Sabe qué ocurrió? El juicio o la ira de Dios no vino en el reinado de Saúl. Qué interesante. La ira de Dios vino en el reinado de David. El hambre vino en el reinado de David. Y cuando David consulta a Dios, Señor, ¿por qué mi pueblo está muriendo de hambre? ¿Por qué no hay que comer? ¿Por qué esta escasez en mi tierra, Señor? ¿Por qué no llueve? La tierra está árida, no hay comida, Señor. Son 3 años seguidos. Y él consulta a Dios. No sabemos la manera como consultó a Dios. No sabemos si consultaría por Urim o por Tumín, no sabemos si consultó por profeta, no sabemos si consultó por sueño, no sabemos si consultó por visión, no sabemos si consultó como consultaban los antiguos en la Biblia por la suerte de Jehová. No sabemos cómo consultó a Dios, solo sabemos que consultó. Y en lo que usted acaba de escuchar hay maneras de consultar al Señor, no hay solo una manera, hay maneras en la Biblia de consultar al Señor. Y no sé cómo fue. Aunque David por lo general mandaba traer el efod, mandaba pedir el efod. Usted sabe que el efod era una ropa sacerdotal que tenía 2 piedras, el Urim y el Tumín. Parece ser que este Urim y Tumín funcionaba, el Señor hablaba a través de esas 2 piedras, según la escritura, porque él consultaba al Señor a través del Urim y el Tumín. Cuando se robaron su esposa, sus hijos, él mandó traer el efod del sumo sacerdote. Entonces no sabemos en este caso cómo consultó a Dios, solo sabemos que consultó a Dios. Y qué sorpresa, porque Dios le dice, es por causa de Saúl. ¿Cómo, Señor? O sea, yo puedo estar llevando a mis hombros un pecado que yo no cometí, que otro cometió. Se llama iniquidad, una iniquidad gubernamental. No fue por para que lo entiendan, no fue por este rey, fue por el anterior rey. Y se soltó esa maldición. Dios mío, si los gobernantes me estuvieran escuchando, pudieran entender lo que estoy hablando en el espíritu, lo pudieran entender. Los papás, las mamás, no es que no lo hiciste tú, estás cargando algo, estás llevando a tu espalda algo que otro hizo. Y eso ocurre, a veces uno va en el caminar con Dios, va 10 años de evangelio y pasa alguna cosa toda rara. Y dice, ¿de dónde vino esto? Pues vea, que la maldición no la recibió David, tan pronto recibió el trono, pero a los 3 años, habían pasado 3 años, y se manifestó eso, una iniquidad. Porque, ¿por qué razón? Porque Saúl mató a los gabaonitas, porque Saúl rompió un pacto, porque Saúl derramó toda esa sangre de un pueblo que Israel había firmado una alianza, un contrato, y habían dicho no los vamos a tocar. Así hubiera sido con engaños, como fuera. En Dios la palabra tiene sentido, la palabra de un hijo de Dios, el pacto, la alianza de un hijo de Dios tiene mucho sentido. Yo a veces digo a los hermanos, sí, hay situaciones en las cuales un matrimonio ya no se puede sostener, o sea, no se puede, hay ciertas situaciones, no lo hablaré en este programa, pero cuando alguien viene, me voy a separar, vamos a hacer un proceso, vamos a trabajar, y en el 100% de los que se quieren separar, el 90% no se separa, y hacemos un proceso y profundizamos y les ayudamos. Porque romper una alianza, romper un pacto, puede soltar sobre la gente una maldición de hambre. En este capítulo
mataron a los gabaonitas y vinieron 3 años de hambre sobre el gobierno de David. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, mi oración es esta. Oro las palabras de Jesucristo. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Oro las palabras del Hijo de Dios. Oro las palabras de Cristo. Sobre todo en este tiempo, cuando las personas aún hacen compromisos con sus pastores, con sus ministros. Los abrazan, los besan y les dicen: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y cuando pasa cualquier cosa en la congregación salen huyendo. Aún, Señor, oro por estas personas que hacen pactos y gente que me está escuchando que ya de hecho hasta tiene 3 y 4 pactos matrimoniales. Cada vez que pasa cualquier situación viven rompiendo esos pactos. Vengo a ti, Señor, y danos esa fuerza en nuestra palabra y esa integridad. Pero hoy yo te pido la revelación de tu palabra. Aquel que me está escuchando a través de YouTube o a través de Aguas Profundas, a través de cualquier medio, yo te ruego, Señor, que el que escuche esta palabra entienda que aun siendo tus hijos, cosas que nosotros no hicimos, que hicieron otros, nos pueden estar siguiendo. Y se nos puede estar pasando una factura de cobro. En este caso, por este derramamiento de sangre de personas con las cuales se hizo una alianza. Revélanos cuál haya sido el derramamiento de sangre para levantar esa sangre y establecer la sangre de Jesucristo. Sobre todo aquellas personas que luchan tanto, Señor, en sus finanzas. Es mi oración, Padre. Revélanos tu palabra. Yo sé que esta prédica trajo mucho entendimiento a los que hoy la escucharon. En Cristo Jesús he orado. Amén